Nunca me consideré una persona crédula, pero supongo que así debía parecerle a Rachel. La cuestión es que, cuando se trata de familia, siempre he tenido un lugar especial en el corazón. Tal vez sea porque crecí escuchando a mi mamá decir, la familia lo es todo, como si fuera algún tipo de mantra sagrado. Ella lo decía después de cada pelea entre primos, cada desaire de tías y tíos, y cada vez que Rachel hacía alguna de sus infames travesuras. Rachel y yo nunca fuimos cercanas cuando éramos niñas. Ella era el tipo de persona que podía encantar a los pájaros para que salieran de los árboles cuando quería algo, pero tan pronto como lo conseguía, lo descartaba sin pensarlo 2 veces. Mi mamá solía decir que Rachel tenía un toque de egoísmo, y eso era decirlo suavemente. Yo prefería mantener mi distancia, pero de alguna manera, Rachel siempre encontraba la forma de meterme en sus líos. Mi vida no era glamorosa, pero era mía. Tenía una acogedora casa de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo, un trabajo que no odiaba y un gato llamado Marlowe que se comportaba como si gobernara el mundo. Había trabajado duro para lograr mi independencia, combinando 2 trabajos durante años para ahorrar el pago inicial de mi casa. No era mucho, pero era mi santuario, un lugar donde podía llegar a casa, desconectarme del mundo y respirar. Todo cambió una fría tarde de viernes cuando Rachel apareció en mi puerta. Justo había llegado del trabajo, aún con mi uniforme de la clínica, con una bolsa de comestibles equilibrada en un brazo y Marlowe entre mis piernas. Lo último que esperaba era ver a Rachel parada allí, vistiendo un abrigo grande y con una sonrisa exagerada, flanqueada por 2 enormes maletas. «Hola, prima», dijo, con la voz demasiado radiante, demasiado alegre. «Sorpresa», parpadeé, intentando asimilar la vista de ella en mi puerta. «Rachel, ¿qué haces aquí?» «Oh, ya sabes, la vida ha sido tan caótica últimamente», dijo, pasando de largo por mí y entrando a la casa sin esperar a que la invitara. Necesitaba un descanso, y pensé, ¿quién mejor para quedarme que mi prima favorita? Me quedé mirando el lugar por donde acaba de pasar, todavía sosteniendo la bolsa de comestibles. Marlowe siseó mientras ella dejaba rodar sus maletas en la sala como si lo hiciera 100 veces antes. Mi mente corría. Rachel vivía a 3 estados de distancia. ¿Qué hacía aquí? «Lo siento, pero no entiendo», dije, dejando los comestibles en la encimera y siguiéndola hasta la sala. «¿Estás de visita? ¿No llamaste antes?» Rachel agitó la mano con desdén. «Pensé que sería más divertido sorprenderte. Solo me quedaré 1 o 2 semanas. ¿Está bien? Quiero decir, tienes espacio». Se dejó caer en mi sofá, con sus maletas colocadas ordenadamente junto a la mesa de centro. Marlowe saltó al reposabrazos, mirándola con desdén, como si ya supiera que ella no pertenecía allí. «Rachel, no sé», empecé, sin saber cómo decir lo que quería sin sonar grosera. «Realmente debiste haberme avisado con antelación». «Oh, vamos, no seas así», dijo, ensanchando la sonrisa. «Es solo temporal, no seré ningún problema, te lo prometo. Ni siquiera sabrás que estoy aquí». Lo dudé bastante, pero me sentí acorralada. Rachel siempre había sido buena para eso, empujar lo suficiente como para que fuera incómodo responderle. Miré sus maletas, la forma en que ya se había quitado los zapatos y metido los pies bajo ella en mi sofá, y suspiré. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decirle que se fuera? «Está bien», dije con desgana. «Pero solo por 1 o 2 semanas». «Por supuesto, eres la mejor, de verdad». Ella esbozó una sonrisa enorme, y por un momento, me permití creer que lo decía en serio. Pero a medida que avanzaba la tarde, pequeñas cosas empezaron a molestarme. Rachel no solo se instaló como invitada, sino que se adueñó del lugar. Pidió la contraseña del Wi-Fi sin siquiera por favor, reorganizó los cojines en mi sofá y se sirvió una copa de vino de la botella que había estado reservando para el fin de semana. Para cuando me fui a la cama esa noche, ya me arrepentía de haber dicho que sí. Aún así, me dije que era solo temporal. Rachel tenía una forma de ser abrumadora, pero tarde o temprano siempre se movía al siguiente brillo. Podría aguantar un par de semanas. O eso creía. Lo que no sabía entonces era que Rachel no tenía intención de irse. Ni en 1 semana, ni en 2. Los primeros días de la estancia de Rachel fueron un torbellino de caos. No se conformaba con pasar desapercibida como huésped. No, Rachel trataba mi casa como si fuera suya. Mis rutinas cuidadosamente establecidas se desmoronaron mientras ella monopolizaba la sala para llamadas telefónicas y maratones de Netflix, dejaba platos en el fregadero, para remojar, y tomaba prestado mi suéter favorito sin preguntar. Me mordía la lengua, recordándome que esto era temporal, pero la tensión hervía justo debajo de la superficie. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, Rachel entró caminando con el teléfono pegado a la oreja y una sonrisa socarrona en el rostro. «Sí, es un lugar bonito», dijo, escaneando la habitación con la mirada.
Acogedor, pero, ya sabes, por ahora sirve. ¿Por ahora?, pregunté, entrecerrando los ojos mientras ella colgaba la llamada. Rachel se encogió de hombros. Estaba hablando con una amiga. Quise decir que funciona mientras yo lo arreglo. ¿Arreglar qué?, insistí, tratando de mantener un tono ligero. Bueno, comenzó, dejándose caer en mi cama como una adolescente. Desde que vendí mi casa, estoy medio sin lugar fijo por ahora. Me quedé helada, la camisa que estaba doblando se me escapó de las manos. ¿Vendiste tu casa? Sí, respondió, como si fuera lo más normal del mundo. El mercado ha estado increíble. Conseguí un precio estupendo. La miré fijamente, con el corazón latiéndome en el pecho. Espera, entonces, ¿no tienes a dónde ir? Rachel agitó la mano con desdén. Todavía no, pero estoy buscando. Ya sabes cómo es, estas cosas llevan tiempo. Tiempo, la palabra sonaba en mis oídos como una campana de alarma. Esto no era una visita corta. Rachel planeaba quedarse de forma indefinida, y ni siquiera se había molestado en preguntar. Rachel, dije con cuidado, me dijiste que estarías aquí 1 o 2 semanas. Y así será, respondió brillantemente. Solo necesito un poco más para solucionar todo. No te importa, ¿verdad? Quiero decir, no es como si no tuvieras espacio. No podía creer lo que oía. La audacia de su suposición me dejó sin palabras. Mi casa, el lugar que tanto me había costado construir para mí, estaba siendo tratada como un hotel gratis. Rachel, esto no es lo que acordamos, dije, tratando de mantener la voz firme. Oh, vamos, no seas tan rígida, rió, sentándose y lanzándome una almohada. Somos familia, pondré de mi parte, lo prometo. ¿Pondría de su parte? No había movido un dedo desde que llegó. Pensé en el desorden en la cocina, las botellas de vino vacías en la encimera y la pila de cajas de reparto apiladas junto a la puerta principal. Rachel no estaba haciendo nada más que poner a prueba mi paciencia. Pasé el resto del día en una especie de aturdimiento, alternando entre la ira y la incredulidad. Esa noche, hice algo que nunca antes había hecho, busqué a Rachel en las redes sociales. No me llevó mucho tiempo encontrar la prueba que tanto temía. En su perfil había una publicación de hace 2 semanas. Por fin vendí la casa. Nuevo capítulo, nuevos comienzos. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones y preguntas sobre dónde se mudaría. Su respuesta: por ahora me quedo con la familia. Sin alquiler, sin estrés, viviendo el sueño. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago encogido. Esto no era un malentendido. Rachel había ocultado deliberadamente sus planes, sabiendo que yo nunca estaría de acuerdo si me dijera la verdad. Sentí un nudo helado de rabia formarse en mi pecho. Se había aprovechado de mi amabilidad y ahora se burlaba de ello en línea. Cuando la confronté a la mañana siguiente, ni siquiera intentó negarlo. Sabía que te asustaría si te lo decía, dijo, poniendo los ojos en blanco. Pero vamos, no es para tanto. No es como si estuviera haciendo daño a alguien. ¿No hacía daño a alguien? Mi paz cuidadosamente construida ya estaba hecha trizas, y a ella ni le importaba. Algo tenía que cambiar, pronto. Desarrollo del conflicto. La tensión entre Rachel y yo empeoró a medida que los días se convertían en semanas. Cada vez que intentaba establecer un límite, Rachel encontraba la forma de esquivarlo. Le pedía que ayudara con las tareas domésticas, y ella me respondía alegremente, por supuesto, solo para olvidar totalmente la conversación. Mi casa, que antes era mi santuario, ahora se sentía como un campo de batalla. No era solo el desorden que dejaba por todas partes, platos en el fregadero, ropa tirada sobre los muebles, migas que iban de la cocina al sofá, era su total indiferencia hacia mi vida. Trataba mi casa como su propio dominio. Empezó a invitar a sus amigos sin preguntar, convirtiendo mis tranquilos atardeceres en reuniones ruidosas que se extendían hasta altas horas de la noche. Una noche de viernes, después de una semana particularmente agotadora en el trabajo, llegué a casa y encontré a Rachel organizando una velada de vinos en mi sala. 3 desconocidos estaban sentados en mi sofá, riendo como si fueran los dueños del lugar. Botellas de vino y vasos medio llenos llenaban la mesa de centro, junto con una variedad de envoltorios de aperitivos. «Oh, hola», me llamó Rachel, agitando una copa de vino en mi dirección. «Espero que no te importe. Solo estábamos relajándonos después de una larga semana. No tenía la energía para discutir delante de sus invitados, así que subí a mi habitación con los puños apretados. Pasé el resto de la noche furiosa, mirando el techo mientras sus risas resonaban por las paredes. A la mañana siguiente, la confronté. «Rachel, esto no funciona. No puedes invitar gente sin pedírmelo». Ella puso los ojos en blanco. «Relájate, solo eran unos amigos. Eres tan tensa, en serio». «Ese no es el punto», le recriminé. «Esta es mi casa, Rachel. Eres una huésped. No puedes seguir tratándola como si fuera tuya». Su expresión se endureció.
No soy solo una huésped. Soy familia, y tal vez si no fueras tan controladora, realmente disfrutarías tener gente alrededor. Sus palabras me hirieron, pero me negué a que lo notara. No se trata de control. Se trata de respeto. Necesitas encontrar otro lugar para quedarte. Rachel se burló. Oh, claro, y simplemente conjuro un nuevo lugar, como si fuera millonaria. Sé realista, Emily, estás siendo ridícula. Me alejé antes de decir algo de lo que me pudiera arrepentir, pero sus palabras se quedaron conmigo. No podía creer lo que era, lo completamente arrogante e incapaz de asumir la responsabilidad por sus acciones. El punto de quiebre llegó una semana después, cuando llegué a casa y encontré mi habitación de invitados, donde se estaba quedando Rachel, completamente redecorada. Había movido mis muebles y los había reemplazado con cosas que había comprado en línea. ¡Qué descaro! ¿Qué es esto?, exigí, de pie en la puerta. Rachel levantó la vista de su teléfono, completamente imperturbable. Oh, pensé que la habitación necesitaba un poco de renovación. ¿No te encanta? Ahora es mucho más acogedora. No tenías derecho, dije, con la voz temblando de ira. Rachel se encogió de hombros. Pensé que estarías agradecida. Quiero decir, no es como si estuvieras usando la habitación para algo importante. Me costó no gritar. Salí de la casa, con las manos temblando, y conduje sin rumbo fijo hasta que terminé en una cafetería. Mientras sorbía mi latte, supe que no podía seguir viviendo así. Rachel había vuelto mi vida patas arriba, y necesitaba retomar el control. Pasé los días siguientes investigando mis opciones. Cambiar las cerraduras, desalojarla legalmente si era necesario y, lo más importante, protegerme de las inevitables consecuencias. Si Rachel quería pelea, ella la tendría. Clímax. El día en que tomé cartas en el asunto, Rachel estaba en una de sus clases de yoga, un nuevo pasatiempo que había adoptado desde que se mudó. Había pasado la mañana empaquetando sus cosas, organizándolas cuidadosamente en cajas que había comprado para la ocasión. Mientras trabajaba, una extraña sensación de calma me invadió. Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba el control de mi vida. Una vez que todo estuvo empacado, llamé a un cerrajero. Cuando Rachel regresó, ya habían cambiado las cerraduras y sus cajas estaban apiladas ordenadamente en el porche. ¿Qué demonios es esto?, exigió, dejando caer su esterilla de yoga al acercarse furiosa a la puerta. He terminado, Rachel, dije con voz firme. Me mentiste sobre por qué estabas aquí. Has faltado al respeto a mi hogar, a mi tiempo y a mis límites. Es hora de que te vayas. El rostro de Rachel se puso rojo. No puedes hacer esto. Soy familia. La familia no se trata así, respondí, cruzando los brazos. Intentó pasar de largo, pero la puerta cerrada la detuvo. Esto es ilegal, no puedes simplemente echarme. Saqué una carpeta de la mesa del porche y se la entregué. En realidad, sí puedo. Hablé con un abogado, ya que no eres inquilina, sin contrato, sin pagos de alquiler, tengo todo el derecho de pedirte que te vayas. Y lo estoy pidiendo, ahora mismo. Los ojos de Rachel recorrieron el documento, y por primera vez vi un destello de incertidumbre. Increíble, bufó, ¿de verdad me vas a echar por un malentendido? Esto no fue un malentendido, afirmé. Sabías exactamente lo que hacías. Y no voy a permitir que te aproveches de mí nunca más. La indignación de Rachel se tornó rápidamente en furia. Arremetió contra mí con improperios, pero yo mantuve firme mi posición. Finalmente, se dio cuenta de que no iba a ganar. Con un gesto dramático, agarró sus cajas y se fue furiosa, murmurando sobre lo ingrata que yo era. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en semanas, mi casa se sentía de nuevo mía. Me hundí en el sofá, soltando un largo y tembloroso suspiro. Había terminado. Rachel intentó reclutar a familiares de su lado, pero yo ya había tomado control de la narrativa. Publiqué en redes sociales un relato mesurado pero firme de lo ocurrido, explicando la situación de manera que no dejara lugar a dudas. Las muestras de apoyo llegaron de amigos y familiares, muchos de los cuales compartieron sus propias historias de horror sobre las artimañas de Rachel. Conforme pasaban los días, comencé a reconstruir mis rutinas, mi paz y mi vida. La traición de Rachel había dolido, pero también me enseñó una lección importante. La amabilidad no equivale a dejar que la gente se aproveche de ti. En los días posteriores a la partida de Rachel, esperaba sentir un punzón de culpa, pero lo que sentí en lugar de eso fue una abrumadora sensación de alivio. Mi hogar era finalmente mío de nuevo. La tranquilidad que antes daba por sentada ahora se sentía como un regalo. Por primera vez en semanas, podía respirar. Al principio, Rachel hizo algunos intentos de escalar la situación. Me llamó repetidamente, alternando entre súplicas llorosas y acusaciones airadas. Dejé de contestar después de las primeras llamadas. Ya había escuchado suficiente cuando ella gritó: «Has arruinado mi vida.
sin reconocer en absoluto cómo ella había pisoteado la mía. Eventualmente, sus llamadas cesaron, siendo reemplazadas por publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales sobre miembros tóxicos de la familia y la crueldad de los más cercanos. Pero mi propia publicación, la en la que expliqué con calma la verdad, hizo maravillas. No lo hice personal, solo expuse los hechos. Escribí sobre cómo Rachel me había engañado, se negó a respetar mis límites y convirtió mi casa en un caos. Creo en ayudar a la familia, escribí, pero la ayuda es recíproca, no un viaje gratis. Le deseo lo mejor a Rachel, pero era hora de que ella siguiera su camino. La respuesta fue inmediata. Amigos y familiares que habían soportado la actitud arrogante de Rachel en el pasado me enviaron mensajes con sus propias historias. Ella hizo algo similar conmigo el año pasado, escribió una prima. Me alegra que alguien finalmente se le haya plantado cara. Incluso mi mamá, que siempre había predicado la importancia de la lealtad familiar, admitió. No me daba cuenta de lo mal que se había puesto. Hiciste lo correcto, Emily. A Rachel no le cayó bien la pérdida de simpatía pública. Se retiró de las redes sociales, desapareciendo en segundo plano de las reuniones familiares y los chats grupales. Se corrió la voz de que se había mudado con una amiga, por ahora. No importaba si ese arreglo era tan temporal como ella afirmaba. Ya no era mi problema. Con Rachel fuera, empecé a reclamar mi espacio. Fregué cada rincón de la casa, borrando la evidencia física de su presencia. Reorganicé los muebles a su disposición original, saboreando el retorno del hogar que había creado para mí. Marlowe, mi siempre vigilante gato, parecía notar el cambio. Volvió a acurrucarse en mi regazo durante mis tranquilas veladas, su ronroneo un reconfortante recordatorio de que la paz había regresado. La experiencia me dejó más que una casa limpia, me dio una nueva perspectiva. Siempre me había enorgullecido ser una persona amable y complaciente, pero esta prueba me mostró la importancia de los límites. La amabilidad no significa permitir que alguien se aproveche de mi generosidad. Significa saber cuándo decir, basta. También me di cuenta de cuánto apoyo tenía a mi alrededor. Amigos y familia se acercaron no solo para compartir sus historias, sino para aplaudirme por haberme impuesto límites. Durante años, asumí que alzar la voz alejaría a la gente, pero la realidad fue otra. Al mantenerme firme, gané respeto, no solo de los demás, sino de mí misma. Un fin de semana, mientras me acurrucaba en el sofá con Marlowe y un libro, pensé en todo lo sucedido. La ira y la frustración que sentí cuando Rachel estuvo allí se habían disipado, reemplazadas por una tranquila determinación. Había establecido un límite y me había mantenido firme, incluso cuando fue difícil. Y al hacerlo, no solo recuperé mi hogar, sino también mi sentido de identidad. Un año después, mi vida se veía completamente diferente. La experiencia con Rachel había sido un catalizador para el cambio, impulsándome a anteponerme en formas que nunca había hecho antes. Empecé a decir, no, con más frecuencia, no solo a la familia, sino a cualquier cosa que no sirviera a mi paz. Mi casa se había convertido de nuevo en un verdadero santuario, lleno de momentos acogedores y nuevos comienzos. Comencé a dedicarme a la jardinería, transformando mi patio trasero en un refugio de flores silvestres y vegetales. A Marlowe también le encantaba, descansando al sol mientras yo trabajaba. Ocasionalmente, escuchaba algo de Rachel por el boca a boca familiar. Se había mudado al sofá de alguien más, aún tejiendo historias sobre ser mal interpretada. Ya no sentía ira, solo lástima. Había aprendido mi lección, y era una que quizás ella nunca llegaría a entender. La libertad llega cuando asumes la responsabilidad de tu vida. Una noche tranquila, mientras sorbía té en mi terraza, me sonreí a mí misma. Había elegido la paz, y había sido la mejor decisión que he tomado.